Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una conferencia más de nuestro tercer ciclo virtual de conferencias narrativas democráticas. Recuerden que cada semestre, una vez a la semana, estamos compartiendo con ustedes una conferencia, una presentación de nuestros colegas y amigos sobre algún tema relacionado con democracia, política, sociedad y, por supuesto, también temas de actualidad. Este tercer ciclo de conferencias es parte del proyecto de investigación Narrativas Democráticas, avalado por la Coordinación de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En esta ocasión tenemos la dinámica. Vamos a presentar un dossier de la revista Intersticios y para ello le voy a ceder la palabra a mi compañera y amiga Carla, quien va a hacernos el favor de moderar esta tarde. Adelante, Carla. Gracias. Bien. Muchas gracias, Alberto. Oigan, pues bienvenidos y bienvenidas, tanto los presentes como los pues en Zoom, como los que están vía redes sociales, pues la presentación de este número de la revista que lleva por título Violencias, encuadres teóricos para democracias sitiadas. Y como lo dijo Alberto, es parte de un proyecto de investigación de la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, pues más allá del protocolo académico, tengo el gusto de compartir pues este espacio con muy buenos amigos y excelentes académicos que conozco algunos de hace muchos años y otros de varios años. Pero bueno, me da mucho gusto porque em, compartimos como algunas preguntas relacionadas, por ejemplo, con por qué dedicar, ¿no? Todo un número entero de la revista de Intersticios a la violencia en las democracias, porque pues parecería, ¿no? Como una contradicción, porque se supone que pues la democracia tendría que sustituir la fuerza pues por la palabra o un conflicto violento por el procedimiento institucional. Pues en las reflexiones que integran este número, vemos que la violencia no solo pues acecha como los márgenes del sistema, sino que ha comenzado a filtrarse pues como en sus mecanismos centrales. Entonces, sobre eso, y bueno, hay una diversidad de preocupaciones y de inquietudes que acompañan este número, y algunos de sus autores nos acompañan el día de hoy. Pero primero quisiera darle la palabra al director de la revista, que es el doctor Ramiro Gómez Arzapalo, quien fuimos hasta compañeros de banca, ¿verdad, Ramiro? Hace muchos años, bueno, hace algunos años. Sí, Y bueno, me da muchísimo gusto, eh, pues, que compartamos no solamente este espacio, sino también algunos proyectos como el número de la revista y que te haya interesado pues, el tema para abordarlo en la revista. Ramiro es una cuestión híbrida entre la filosofía, la antropología y entre esas inquietudes también sobre el reconocimiento del otro, Ramiro. Te cedo la palabra. muchas gracias, Carla. Pues no, realmente el honor es nuestro, ¿no? Digamos así, en ese plural institucional de la revista Intersticios, pues haber recibido o habernos visto enriquecidos por este número monográfico que coordinaron pues la doctora Carla y el doctor Alberto, porque realmente es de una calidad muy notable. Y pues como bien señalas, Carla, primeramente son relaciones interpersonales, ¿no? Estas relaciones amistosas, ¿no? De aula, después como colegas, etcétera, pues nos han llevado a estos encuentros interinstitucionales
y también interdisciplinares, ¿no? Donde vamos viendo enriquecidas las distintas perspectivas. Y pues yo creo que un número de esta naturaleza, violencias, encuadres teóricos para democracias sitiadas, pues es un tema indudablemente actual, ¿no? Y pertinente en nuestra sociedad contemporánea, pues donde por un lado la cuestión de la violencia y la normalización de esa violencia, ¿no? Un sentimiento, un sentir común de irla haciendo poco a poco parte del paisaje, ya no exalta, ya no escandaliza, sino que se convierte en pues, parte de lo que ocurre y lo que acontece día a día, como si fuera completamente normal, pues trae innumerables consecuencias, ¿no? En el terreno antropológico, en el terreno de la alteridad y nuestra forma de relacionarnos como seres humanos. Pero también este otro aspecto que le quisieron dar a este número monográfico por las democracias sitiadas, ¿no? Que nos evoca la crisis de la democracia, ¿no? La crisis de los valores democráticos, etcétera. En todo caso, pues sea por donde se le vea, una innegable crisis de la capacidad social, de la vida social, de la perspectiva social humana frente a un individualismo exacerbado que se va incrementando cada vez más y que se convierte en refuerzo pues de una sistemática negación de otra perspectiva o de las perspectivas que vienen desde fuera de lo que cada individuo asume y que favorecen y crean un espacio muy propicio para el florecimiento y apogeo de estas violencias, ¿no? Precisamente. Entonces, pues como director de la revista, es realmente un honor que ustedes hayan, pues, coordinado este número. Por supuesto, los coautores que con tanta calidad comparten sus ideas y pues es de parte de la naturaleza, de la vocación propia de esta revista, pues estar centrados en la filosofía, pero no exclusivamente en la filosofía, sino también en las ciencias sociales, ¿no? La antropología, la sociología, etcétera. Y pues es un gusto que hayan contribuido, ¿no? Con este número que siempre nos enriquece muchísimo. Digo, cuando una revista se queda nada más con la gente, sistemáticamente con la gente que forma parte de la institución que edita la revista, pues corremos el riesgo después de algún tiempo de estarnos repitiendo y reciclando incesantemente sin que nadie nos cuestione, ni nos incomode, ni nos confronte. Y este número es verdaderamente para nosotros una entrada de aire fresco, ¿no? Conociendo estas perspectivas desde la singularidad disciplinar e institucional de cada uno de los coautores participantes, que lo agradecemos profundamente. Nos enriquece, nos engrandece y estoy profundamente agradecido y pues la invitación sigue abierta para este tipo de interacciones más adelante. Muchas gracias, Ramiro. Ya iremos escuchando algunas de las voces que escriben y que dan como espacio a estos, ¿cómo se llama, cómo se titula la revista? Estos intersticios en donde se cuela la violencia, pues en la democracia, ¿no? Y primero me gustaría darle la palabra al doctor Manuel Reynoso, con quien también me estoy dando cuenta que también compartí con él, pues, aula, pues, hace algunos años y nuestras inquietudes que nos hizo encontrarnos en el área de la filosofía política. Manuel, desde el estado de Morelos, nos acompaña el día de hoy. Entonces, bienvenido, Manuel. No sé si podrías platicarnos un poco
eh, de qué trata tu texto, cuál fue tu inquietud y por qué considerar el espacio del título de esta revista para atender o exponer algunas de esas inquietudes. Hola, querida Carla. Sí, bien dices, ¿verdad? Ya no me acordaba de esa materia con la doctora Griselda sobre las ciudadanías también, ¿no? Que seguimos pensando ya hace un buen ratito este espacio de la democracia. Y también me sumo a agradecer a Ramiro por el espacio de intersticios y a Carla y a Alberto por coordinar este número que bien dicen, uno lo va leyendo y lo va revisando y quedó muy bonito y a mí me da mucho gusto. Nos da mucho gusto que el texto de Derrida del encuentro, una resistencia a las violencias, haya quedado aquí, eso lo agradecemos muchísimo. Y pues sí, sí es un trabajo que hicimos tres personas con Sente Osigual, lo llevamos mucho rato también así como con Carla y con Alberto, conociéndonos, con ella un poquito más, ¿no? De este espacio, de caminar juntas y juntos y pensar de manera colectiva. Y lo hicimos también con una compañera estudiante que se llama Patricia López, ¿no? Entonces, es el Teosigual Virto, Manuel Reynoso, un servidor, quienes hicimos este trabajo. Y surge la propuesta porque en algún momento también nos invitaron a hacer unas lecturas en homenaje a Derrida y en la UNAM y llevamos justo este tema sobre las violencias en las infancias. Nosotros estábamos pensando el infantifeminicidio, que es una palabra que platicábamos, se vuelve importante marcarla porque cuando hablamos de feminicidios, por lo regular siempre se piensa en mujeres jóvenes o mayores, ¿no? No, es muy difícil pensarlo. Bueno, ahí mismo entran las niñas, pero a la hora de estar pensando, es un texto de Derrida que se llama Chibolet para Porcelán, pensábamos esta marca de no solamente de género, sino de edad, que me parece que hay que estarlo pensando a la hora de discutir las sociedades democráticas que estamos pensando, que queremos elaborar, que queremos discutir, que queremos, pues estarla reflexionando, decíamos ya hace muchos años y nos parecía importante hacer un trabajo que nos permitiera marcar o identificar esta marca, no solo de género, sino también de la edad. Porque, bueno, aparte de que sean niñas, la edad está ahí con una cuestión de disparidad, una situación de disimetría asimétrica para poder pensar los procesos de justicia. Y nosotros también con CENTE estamos llevando, hemos ido pensando ya hace un ratito algo que le hemos llamado políticas de la resistencia. Esto lo recuperamos de una filósofa también de la UNAM, que es la doctora Ana María Martínez de la Escalera. Y estas políticas de la resistencia son como esta manera de pensar las violencias que sufren o que han padecido, padecen las mujeres y que se acompañan. Entonces ahí hay un concepto que ellas dicen acompañamiento otro. Y otro es lo que quiere decir acompañamiento y el adjetivo de otro lo que quiere marcar es que es algo totalmente distinto que son estas mujeres que se acompañan en situaciones de violencia extrema, como puede ser la feminicida, que es algo que hay que estar siempre visibilizando. Bien decían cuando estaban haciendo la presentación y nos decía Ramiro, vamos invisibilizando estos procesos de las democracias y creemos que todo eso es normal y no es así. Justo hay que pensar estos intersticios y ahí es donde nosotras y nosotros hemos querido estar marcando estas violencias que se agravan, no solo por el género, no solo por la clase, no solo por la raza, sino además por la edad en las niñas. Y que también, bueno, están estas violencias con los niños, porque también llevamos un rato trabajando la lectura con niñas y niños, y entonces las violencias también es algo que ha estado ahí como articulándose. Y aunque el texto de Derrida habla sobre el poema, que es lo que permite hacer la noción de encuentro,
él es muy explícito y dice que ese encuentro, ese momento donde muchos elementos heterogéneos se pueden reunir y nos pueden hacer pensar una marca, una fecha, también se presenta en la literatura y en la filosofía. Entonces, nos parece que ese elemento de encuentro nos posibilita seguir pensando con otros elementos, algo que ya hemos ido discutiendo en otros textos o en otros momentos, que es el acompañamiento otro. Entonces, este acompañamiento otro, en el momento que es marcado por algo como la circuncisión, que es el elemento que está pensando Derrida ahí en Chibolet para Paul Celan. También él dice que circuncisión es un tropo que se puede pensar desde muchísimas otras áreas. Y nos hacíamos la pregunta si podíamos leerlo con una visión, pues, de género, que si Derrida nos daba esa perspectiva, y creemos que sí, que esa posibilidad de pensar ese momento que se puede repetir. Bueno, él nos dice que el encuentro o la fecha se da una sola vez. En las discusiones nos decían que las violencias a las niñas y a los niños, pues no, se da de manera simultánea cuando estamos pensando estas violencias o violaciones sistemáticas. Pero nosotras y nosotros decíamos que una sola vez quiere decir que, aunque sean muchas, cada una ha sido única y ha dejado una marca. Y entonces esta idea de regresar y de retornar, pues va dejando muchas otras marcas, que son las que nosotros queremos estar pensando, mostrando y siendo cuidadosas y cuidadosos para ir seccionando, que creo que eso es lo que nos posibilita siempre la filosofía y esta idea intersticial, ¿no? De poder ver cómo esa violencia, aunque sea muy reiterada en la vida cotidiana, pues no es la misma y va dejando una marca y otra marca y que va dando o va marcando las vidas de las personas, en este caso, pues de las niñas y los niños, y en el caso del infantifeminicidio, pues una violencia tan terrible como es esas violencias infantifeminicidas sobre las niñas. Y también abordamos un poco el recorrido que hacen los grupos de migrantes, que nos parece que también ahí hay un elemento que podemos ir viendo cómo estas marcas van regresando y bueno, nosotros lo hemos visto en el transcurso de las caravanas. Nos acostumbramos a decir caravanas, pero cada caravana viene un montón de personas y cada caravana trae una situación distinta y vienen denunciando cosas distintas. Y entonces esta idea de que la fecha retorna, pero con nuevos significados y denunciando la falta de justicia y visibilizando otras injusticias. Entonces, cuando nosotros vamos viendo estos procesos, pues nosotros hay que ir viendo cómo, qué otro elemento nuevo nos están diciendo. Porque también cuando queremos abordar el caso de las madres buscadoras, aunque ya hemos dicho que son muchas y muchos los desaparecidos y también hay muchas colectivas de madres buscadoras, cada una nos va permitiendo visibilizar algo distinto. Entonces, este encuentro y este retorno de una fecha, aunque siempre sea, pues no sé, el 1 de mayo o el 1 de abril o el día que desapareció nuestro familiar, cada año nos estará trayendo algo nuevo que nos permite visibilizar la fuerza y lo brutal de estas violencias y la falta de justicia que tenemos. Entonces, un poco ese es el marco en el cual surgió nuestro texto. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Pues continuando con la misma línea sobre, pues, tratar de indagar un poquito más como sobre las inquietudes que movieron a los autores para la exposición de sus textos. Me pareció bien importante también que hubo algunas de las mujeres y entre ellas una voz muy joven que es de Lisette Lastinere, la doctora Lisette Lastinere, y que me pareció muy importante también que estuviera presente el día de hoy para platicarnos sobre ello, un poco sobre tu texto, Lisette, y qué es lo que te movió entre las inquietudes que tienes y como digna representante de tu generación, que eligieras una de ellas para este número de la revista. Muchísimas gracias, doctora Carla.
Justamente quizá este tema que presento en la revista es, sí, muy de la generación, ¿no? Tal vez un tema muy millennial, pero que no por eso deja de ser importante tal vez reflexionar en torno a ello, ¿no? A veces pareciera que es algo que se nos olvida, incluso que es puesto, y siguiendo esta línea de las violencias, ¿no? Es puesto como en segundo plano, como no relevante, hasta cierto punto superficial toda esta teoría de género, toda esta teoría incluso del animal, de la animalidad, ¿no? Y que nuevamente parece que se nos olvida un poco. La inquietud por escribir acerca de esto, voy a ser muy sincera, es porque bueno, en esos momentos estaba acabando de presentar mi tesis doctoral, que usted bien conoce, y que justamente es una crítica al antropocentrismo. Me agarro de dos autores, de Derrida y Schopenhauer. Yo sé que es algo que quizá no es muy típico, pero creo que tienen puntos importantes para pensar y más nuevamente en esta cuestión de la invisibilidad de lo otro, ¿no? Literalmente el articulito, el texto se llama Disolver la diferencia, pensando nuevamente bajo esta lógica de Derrida, literal el discurso de inclusión bajo la lógica del antropocentrismo desconsiderado, disolver la diferencia. Tomo a Derrida justamente por esta parte de la diferencia, del binomio entre todo lo que es humano y lo que no es humano. Y pongo al discurso de género, al pensar el género, la distinción de género, también desde el discurso de los LGBT y nuevamente desde la animalidad, porque pareciera que hay un problema con la diferencia, en donde de estos discursos o es el análisis que hago en el pequeño texto, lo que tratan de hacer estos discursos es igualar a todos, ¿no? Y entonces partimos de un claro, todos somos iguales y por eso nos respetamos. Pero la inquietud que tengo y la inquietud que proyecto en el trabajo es que eso de todos somos iguales parece que pertenece a esa misma lógica antropocentrista que, a ver, cabe señalar, estoy tomando un antropocentrismo desconsiderado, un antropocentrismo instrumentista, ¿no? Un antropocentrismo justamente que hace un binomio y una dicotomía entre todo aquello que es entendido como lo humano y lo humano a lo mejor desde lo normativo, ¿no? Lo humanamente normativo. Y que pareciera que al decir que todas estas diferencias de identidades de género, incluso de lo radicalmente otro, tienen que ser entendidas como lo igual para que entonces pueda haber un respeto, para que entonces pueda haber una no violencia. Hay un ejemplo que a mí particularmente lo señalo mucho y me gusta bastante y que otra vez pareciera que es superficial, pero ahorita menciono por qué no. Por ejemplo, toda esta cuestión del pet friend, ¿no? Que creo que estamos tal vez viendo cada vez más y que no analizado pareciera que es muy bueno y pareciera que no hace esta violencia, ¿no? Si se entiende al animal, si se entiende al perro, si se entiende a la mascota desde lo meramente humano, entonces lo puedo considerar, entonces lo puedo valorar. Al animal, vamos a decirlo, y creo que es el error que caen todas estas, pues podría decir yo ideologías, ¿no? En tanto que el animal pueda ser humanizado, porque entonces a la mascotita, el perro, lo traigo con sus zapatitos y con su carriolita. Si lo puedo entender desde lo humano y con aspectos humanos, entonces ahí sí lo puedo considerar y le puedo dar valor, ¿no? Porque entonces decimos los perrijos. A mí siempre me gusta decir, a ver, no son perrijos. Dejen al animal desde su estatuto de animal. Respetar al animal justamente desde su diferencia. Parecería entonces que para aceptar al otro, para dignificar al otro, necesitamos otra vez entenderlo desde lo humano, ¿no? Y esto es lo que trato de discutir. Lo humano, en cuanto al antropocentrismo, si no entiendo las cosas como similares a mí, como iguales a mí, entonces no las puedo entender, obviamente como lo semejante, y esa diferencia radical que hace a lo distantemente otro, a lo radicalmente otro, como diría Derrida, no lo puedo soportar, porque está la diferencia, porque trato de igualarlo. Si no es igual, si no es el semejante, entonces le quito o no me preocupo por su dignidad nuevamente desde la diferencia, que creo que es lo que insiste Derrida
en textos como La Hospitalidad, como La Bestia y el Soberano, como el Seminario de la Bestia y el Soberano, todo lo que sea igual, ¿no? O todo lo que yo pueda entender como igual, como idéntico a mí, entonces sí lo dignifico. Todo lo que salga de esa lógica de similitud, de igualdad, entonces lo pongo justamente como la bestia, ¿no? Y entendido nuevamente desde la relación con el otro e incluso también desde las democracias, desde lo político, el proyecto político que entiendo desde lo hegemónico, desde esta lógica nuevamente del soberano, quizás sí hay que decirlo desde el hombre normativo, ¿no? Desde lo blanco incluso, entonces ahí sí le puedo dar dignidad. Los cuerpos negros, ¿no? Justamente ayer estaban hablando en el seminario de estos cuerpos, los cuerpos de color, los cuerpos quizá que son diferentes, con diferente identidad de género, tengo nuevamente que igualarlos a esta lógica antropocentrista, totalmente normativa, totalmente normal, ¿no? Para que lo pueda considerar. Si no lo considero como igual, entonces pareciera que la diferencia es la que hace ahí cierto ruido. Pareciera que para la lógica antropocentrista la diferencia no juega, ¿no? La diferencia no tiene que estar presente porque entonces otra vez hay este rechazo. Y sí, la inquietud otra vez de quizá seguir la lógica de las violencias es esta. Todo aquello que no sea igual a mí, entonces va a haber un rechazo. Todo aquello que no pueda identificarlo, que no nuevamente lo trate como lo absolutamente otro, lo radicalmente otro, no vale para ser valorado, para ser honrado, ¿no? Incluso. Y entonces, otra vez, el animal tengo que entenderlo, en el caso del animal, al animal lo tengo que entender desde lo humanizado para que entonces lo pueda respetar. Y al que es con distinta identidad de género, tengo que decir que es igual, que es igual a todos nosotros, para que entonces también le dé su dignidad, su lugar. Y al cuerpo negro tengo que decir, si los cuerpos negros son iguales para poder hacer, o más bien para seguir pretendiendo que sí respeto al otro cuando no lo estoy respetando porque es lo que se defiende, la diferencia, aceptar que es diferente, aceptar que no es igual a mí, sería lo que radicalmente es aceptar totalmente al otro, ¿no? Esa más es la inquietud, nuevamente creo que es pues sí, una manifestación de la violencia, el tratar de igualar todo a esta lógica. Y entonces otra vez este discurso de todos somos iguales, todos así casi casi querámonos mucho, pues pertenece a esa lógica de lo totalmente desconsiderado, de no reconocer radicalmente esta otra. Eso es. Muchas gracias, Liz. Muy interesante cómo retomas de alguna manera, pues, o más bien confluyen ahí algunas de las protestas, ¿no? En esta exigencia de considerar la diferencia. Muchas gracias. Y bueno, pues quisiera darle la palabra ahora a uno de los autores, no solamente del texto, sino de la idea del número y quien siempre nos está pues convocando a tener pues no sé, voz en algún espacio, ya sea escrito, ya sea oral. Entonces, pues yo la verdad me encuentro muy contenta de que me haya invitado el doctor Alberto Ruiz, quien también fue compañero de banca. Van a decir que todos los compañeros de banca están aquí, menos Liz, pero muchas gracias, Alberto. Si también nos pudieras compartir algo sobre, no solamente sobre el texto, si se pudiera también, por qué considerar el tema pues de este número al que me hiciste favor de invitarme y del texto que pues lo hiciste en conjunto también con otra persona. Sí, muchas gracias, Carla. Buenas tardes, Manuel, Ramiro, Lisette. Gracias también por sus colaboraciones en los diferentes momentos del proceso para que esto pudiera ser realidad. Eh, bueno, como ya mencionaron, pues sin duda la violencia es un tema
transcultural, ¿no? Transhistórico, eso quise decir. Siempre habrá algún momento en la historia de la humanidad en el que reflexionar sobre la violencia será importante y necesario, ¿no? Y, pero a mí me gustaría ponerlo quizá en otro terreno que es igual de violento y que es en el terreno de la dimensión académica, de la evaluación académica, ¿no? Creo que si no es casual y espero que no nos acusen de nepotismo, que que estemos aquí y que hayamos sido compañeros de banca o que hayamos compartido algún otro espacio académico, como por ejemplo el examen del ICET, ¿no? Porque creo que si estamos aquí es porque entendemos que el valor del trabajo académico es hacerlo en equipo, en conjunto, en pensar en conjunto, ¿no? Y si bien cada uno de nosotros pues ha transitado por diferentes caminos en la filosofía, o sea, estas relaciones personales que mencionaba Ramiro hace un momento y luego las interinstitucionales y luego las similitudes y las diferencias filosóficas que tenemos, o sea, al final se han construido a partir de un sistema que nos obliga a trabajar individualmente, que nos evalúa individualmente, que nos exige logros cada año nuevo, ¿no? Como si fueran las 12 uvas, así que a ver cuáles fueron tus 12 logros, ¿no? Este año. Y entonces, estos productos que hacemos, y que si mal no recuerdo, en realidad fue al revés, tú me invitaste, Carla, a colaborar en este número, pues creo que son un poquito ejercicios de resistencia, no solamente académica, sino también colectiva y personal, ¿no? De mostrarle al sistema que hay otra manera de producir conocimiento, de producir puentes y que no todo son las estrellas o las medallas que nos tenemos que colgar de manera individual. Y ahora bien, esta misma reflexión o esta misma preocupación que tengo ya de hace tiempo de cómo el sistema nos mira y cómo podemos intentar darle la vuelta, también lo empecé a pensar ya desde hace algunos años en términos de participación democrática. Eh, nuestra disciplina es una disciplina teórica, reflexiva, ¿no? Que trabaja con conceptos, que trabaja con ideas. Y también otra de las cosas que nos ha unido a lo largo de este tiempo es que no nos conformamos con esa dimensión, que siempre nos estamos preguntando cómo esa dimensión conceptual se traduce en las realidades, ¿no? Y cómo esos conceptos pueden generar algún tipo de cambio. Entonces, estando yo en esas reflexiones, en esas cavilaciones, pues empiezo a conocer el caso desafortunado por su origen de las madres buscadoras, ¿no? Entonces, mujeres que caminan kilómetros bajo el sol, tierra, condiciones inclementes, buscando no solamente a sus propios desaparecidos, sino a los desaparecidos de otras personas, ¿no? Y entonces un poco va en ese sentido de ver de qué manera colectivamente podemos enfrentarnos a estas violencias que nos individualizan, que nos fragmentan, ¿no? Y entonces tuve la fortuna de encontrarme con, en ese momento, dos estudiantes de la licenciatura en filosofía que trabajaron temas separados, pero complementarios, ¿no? Y que justamente estaba yo pensando en esos temas. Uno, de qué manera el sistema neoliberal en el que nos encontramos fabrica la idea de un sujeto individualizado, aislado, del sujeto empresa, ¿no? Del sujeto que se hace a sí mismo. Y por otro lado, esto fue el caso de Ángel, y en el caso de Gabriela, pues interesarse también por el tema de la participación política a través de los colectivos de madres buscadoras, ¿no? Entonces ahí fue para mí encontrar oro, porque pues logré a través de sus textos, que repito, en un momento eran separados,
pues juntar estas dos visiones que tenía yo, estas dos preocupaciones que tenía yo ya en mente, que venía pensando de hace tiempo, pero que pues o no tenía el tiempo o el marco de reflexión apropiado para pensarlo, ¿no? Entonces, gracias a ellos pude articular este texto que se basa en bueno, que se articula a través de una idea que propongo y que he estado también exponiendo en algunos otros artículos de manera muy breve, que es el de la democracia ascendente. Esta idea según la cual la única manera en la que las injusticias, las violencias, eh, eh, sí, bueno, las injusticias, las violencias en las que estamos actualmente, solo van a poder ser resueltas de abajo hacia arriba, ¿no? Recuperar ese ideal democrático de que la democracia y la sociedad la hacemos los ciudadanos y no exclusivamente los políticos, ¿no? Tenemos siempre de manera intuitiva la idea que la democracia o que toda forma de gobierno se hace de arriba hacia abajo, de quien gobierna hacia los gobernantes. Y creo que es el de las madres buscadoras es un buen ejemplo de cómo en realidad la democracia se construye de abajo hacia arriba. Somos las personas las que ponemos los problemas, las que ponemos los esfuerzos, las que ponemos las emociones, ¿no? En nuestra vida cotidiana, y ahí es donde las democracias se van jugando su consolidación o su erosión. Entonces, bueno, pues el texto va un poquito de eso, ¿no? De plantear este contexto del neoliberalismo y su proceso de individualización y fragmentación. Luego, las madres buscadoras, como un ejemplo, que combaten o se oponen a ese proceso de fragmentación. Y finalmente, volver al tema conceptual, filosófico de la democracia ascendente como una idea que nos permite recuperar no solamente una noción de democracia, sino una acción democrática que busca reducir estas injusticias y enfrentarnos a las violencias. Muchas gracias, Alberto. Qué bueno que hiciste ese comentario sobre que finalmente podríamos, entre las inquietudes que tenemos, ¿no? Hablo en mi caso, ¿no? Pues mis inquietudes de Spinoza, pues es otro grupito, pero mi inquietud sobre las violencias y otras cuestiones que tienen que ver con la filosofía política, afortunadamente les tengo a ustedes, ¿no? Entonces para precisamente donde hacer posible que confluyan como esas, pues sí, eso que nos inquieta desde años atrás. Pues abro el espacio para pues el diálogo entre ustedes. No sé si, eh, no sé, a lo mejor Manuel se quedó con algo eh, que quisiera preguntarle pues a Alberto o Ramiro, a Lisette, no sé, y que finalmente pues aprovechemos los minutos que nos restan para establecer un diálogo respecto a pues esto, el tema, ¿no? que nos tiene aquí. Pues yo en mi caso es algo que le he preguntado a Manuel, lo he conversado con él en diferentes contextos, pero siempre me parece muy valioso volver a ese tema, escuchar su opinión y sobre todo en estos foros en donde pues eventualmente alguien nos va a escuchar, que nos cuente un poquito su experiencia de cómo, ahora sí que cómo ganó conciencia de clase, cómo hiciste el puente, ¿no? De lo filosófico, de lo conceptual a los problemas reales, ¿no? O sea, ¿cómo fue tu experiencia o por qué tienes también esta espinita como nosotros, ¿no? Yo creo que seguramente vamos a coincidir aquí quienes, todas y todos, porque cuando uno llega a filosofía y empieza a encontrar textos que te cuestionan mucho, yo me recuerdo mucho mi curso propedéutico de filosofía, una de mis primeras materias, que era Introducción a la Filosofía, donde me quitaron todos mis supuestos y la literatura. Entonces, esos elementos de la filosofía y la literatura, además de saber muy bien de dónde viene uno, digo,
yo soy hijo de un padre albañil y de una madre costurera y de ama de casa y secretaria y de todo lo que ha hecho, que ha tenido que hacer. Entonces, cuando uno va encontrando textos que te hacen cuestionar el de si esto está bien y esto es correcto, me parece que va haciendo este tejer y personalmente creo que cuando uno lee la filosofía o la literatura, no, bueno, yo he tenido profesores que no me enseñaron a leerlo y que se queda ya en lo abstracto, ¿no? Que es pura teoría, sino que eso explica. Y que además también aprendí a ver la vida de las y los filósofos como ejemplos de ejercicio de pensamiento y que además pensaban sus contextos, ¿no? O sea, René Descartes no estaba pensando el siglo III antes de esta era, estaba pensando su contexto, Platón estaba pensando su contexto, Hannah Arendt está pensando su contexto. Entonces me parece que ese tipo de ejercicio nos ha hecho tenerlo. Y por ejemplo, platicando con Sente, aparte que coincidimos en esto, otro tema ha sido como la nota roja, que cuando nosotros hemos leído mucho nota roja, lejos de volvernos insensibles, nos hace preguntarnos por qué una niña tuvo una muerte así en su casa, ¿no? Porque alguien que entró a robar un tanque de gas terminó violentándola y asesinándola. Entonces, ese tipo de leer las noticias y estar haciendo el ejercicio me parece que es el puente que nos ha llevado. Con Centia hemos hecho muchos textos juntos y hemos hecho muchas actividades juntas, junto con Alberto también, con Alberto estuvimos ahí en una revista mucho rato y con Carla también hemos estado compartiendo estas materias o clase. Y creo que ese ha sido como mucho de los elementos que nos ha posibilitado nunca pensar la filosofía como algo abstracto, sino algo que nos tiene que ayudar a comprender la realidad y nuestros entornos, ¿no? Creo que es un poco eso. Y reitero que me gustó mucho escucharlo de ti también, el pensamiento colectivo. La filosofía nos enseña que el pensamiento siempre es colectivo. Aun cuando esté yo leyendo a Platón, estoy yo y está Platón, ¿no? El libro está ahí, hay alguien más, es un pensamiento y es una época completa la que se está viendo ahí. Entonces creo que no solamente es yo frente a Derrida, sino es Derrida y su contexto. Entonces me parece que algo maravilloso del pensamiento es que es siempre colectivo. Muchas gracias, Manuel. No sé Sí, si yo quisiera preguntarle a Lisette adelante. un poquito Sí. también esta idea, porque me parece que ahorita está en boga todo lo de la inclusión, pero sí, me parece que hay una parte de la inclusión, o yo lo pienso siempre en la inclusión, nunca anulando la diferencia, pero creo que esta parte de marcar la diferencia se vuelve importante porque hacemos algo terrible con todas las otras especies no humanas, más allá de las animales. Pues que siempre las queremos igualar. Sí habrá una posibilidad qué tantos ejercicios de prácticas, de destrabar estructuras mentales para poder aceptar la diferencia estarías pensando, sobre todo como gente joven. Muchas gracias, muchas gracias. Justo, sí, eso es como, voy a decirlo así, el punch que le quiero dar o el que le quise dar al artículo. Mantener la diferencia. O sea, no, se va a oír mal a lo mejor o políticamente incorrecto, no pensar que todos somos iguales, porque no lo somos. Y creo que desde ahí también empezar a desmontar eso que pues me paso criticando, que es el antropocentrismo, el empezar a aceptar, a suponer, ¿no? Justamente que el ser humano por décadas y décadas fue, es y va a ser lo más importante en este mundo, ¿no? Como si por el mero hecho de ser humano y por el mero hecho de autoimponerme, como diría en palabras de Derrida, como el soberano, tuviera el derecho a hacer todo lo que no sea igual a mí, una bestia, ¿no? Y violentarlo en tanto que yo soy el dueño y poder designar hacia dónde van esas vidas. Y otra vez pensemos en todo el sentido de vidas, vidas desde humanas y no humanas, ¿no? Porque por ahí creo que también en este articulillo pongo el ejemplo que me quedó mucho de los zoológicos humanos.
Y esa diferencia que tenía la gente era así, por ejemplo, en la Inglaterra del siglo XIX, era una cuestión de goce, ¿no? Y entonces la persona que tenía tal vez una cadera más ancha, que es lo que dice el ejemplo, se traen gente de unas tribus africanas porque tenían la cadera muy ancha las mujeres y las ponían literal en zoológicos humanos para que la gente fuera así a morbosear a esos cuerpos, ¿no? Pensando que que tengo el derecho, yo por ser blanco, yo por ser hombre, yo por ser europeo, o en otras, nada más estoy diciendo esto como ejemplo, humillar, de violentar a los otros, ¿no? Creo que tenemos, bueno, este no es el intención del artículo, eso lo desarrollo más justo en esta tesis que comento, es empezar a que el hombre acepte, a que el hombre me refiero al ser humano, se dé cuenta que no es la especie privilegiada y que este mundo puede seguir sin él y que a lo mejor en una de esas le iría mejor nosotros no estando. Es una visión muy pesimista, sí, siempre lo he dicho, de hecho parto de esta visión muy pesimista, a lo mejor de las ecologías profundas, en donde pareciera que si no aceptamos que somos parte de un todo, y somos a lo mejor como esas, estoy ahorita pensando en las filosofías prehispánicas, han dicho prehispánicas, pero bueno, en las filosofías mexicas, en donde la naturaleza sí estaba presente, en donde la naturaleza como el otro sí era respetado y sí estaba dentro de la visión del ser humano, ¿no? Y justamente aceptábamos que quizá el agua era también igual de importante que nosotros, porque pues la regía Tlaloc, ¿no? Nuevamente en el ejemplo de la filosofía mexica. Pero había otros pensamientos quizá previos, yo lo marco así, previos a la modernidad, en donde este antropocentrismo no está tan exacerbado, ¿no? Entonces, a lo mejor de una manera muy pesimista, pero paradójicamente un poquito optimista, quizá la respuesta para el ser humano es autoaceptarse como lo no más, o sea, sí, como no tan importante como hemos querido pensar durante mucho tiempo. No somos la especie privilegiada y no somos la especie más importante de este planeta, ¿no? Creo que esa sería mi postura principal. Y puedo Muchas dar un gracias. poco, regresando con Alberto, de que cómo Sí. se hace para no perder la confianza, porque lleva un montón de rato pensando en las democracias, en el pensamiento colectivo, Alberto, porque siempre nos invitas a muchos proyectos, como bien dice Carla, entre los simposios, este espacio, el cine que también has tenido. Ujú. ¿Cómo se le hace, Alberto, para no decepcionarte de... Y además haber hecho un trabajo tan bonito porque creo que ante el texto de Lisset y los que se han platicado aquí, también está el otro sobre las libertades que nos hace pensar el tema de y entonces qué hay que ir haciendo. ¿Cómo se le hace para seguir creyendo en lo colectivo? Pues ahora sí que como dice esa famosa canción con la ayuda de mis amigos, ¿no? Eh, no lo sé, no me lo había puesto a pensar. Bueno, me gustaría poder decir algo quizá más en ese tenor de lo colectivo. A- Así, de momento, lo único que podría decir es que, pues, aceptar mi ignorancia, ¿no? Que no lo sé todo, que no lo puedo decir todo y que, pues, se necesita de alguien más que nos ofrezca perspectivas diferentes, ¿no? Pues un poco eso. Si pudiera saberlo todo, créeme que sería como Thanos o algo así, ¿no? Pero no puedo. Entonces, pues mejor con ayuda de mis amigos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Liz, adelante. Sí, justo también una pregunta que me surgió iba en esta lógica, en este tenor, de no decepcionarse de las democracias. Y más bien, a lo mejor, mi pregunta es, ¿y si se puede? O sea, ¿realmente sí se puede? Así como somos, ¿no? Otra vez, a lo mejor desde una postura un tanto pesimista. Como es el ser humano, como se ha comportado incluso a lo largo de la historia, siempre recuerdo a Walter Benjamin diciendo, la historia de la humanidad es la historia de la barbarie, ¿no? Si hay esperanza para pensar que en algún momento, por lo menos la violencia pueda bajar un poquito, no sé.
Bueno, ya que al final dijiste violencia, me la pusiste más fácil, ¿no? Este, am, sí, yo creo que un poco en este sentido igual es caer en una paradoja y en una paradoja que ha sido malentendida en términos filosóficos, ¿no? Esta frase que tiene Kant de que algo para simplificar la idea, que es algo así como un mundo justo es posible incluso para un pueblo de demonios. Pues un poco creo que tenemos que trabajar con eso. O sea, la esperanza está un poquito en la paradoja. Asumir que las personas siempre vamos a tener motivos para disentir, para, para el conflicto. Y a partir de eso, pues buscar las alternativas de la disminución de la violencia, ¿no? Entonces creo que la esperanza está en que seamos realistas con nuestros objetivos, que más allá de lo que hubiésemos querido para nuestros países latinoamericanos hace 50, hace 70 años con las revoluciones, pues hoy hay que tener en cuenta que esas revoluciones, como todas las revoluciones, causaron muchos estragos, han causado muchas violencias y que tenemos que ser más cautelosos con nuestros objetivos, con nuestras utopías, ¿no? Y pensar que la gente siempre va a querer pelearse y que sobre eso hay que construir para que nuestro objetivo sea la disminución de la violencia y no su erradicación. Perdón, y yo, si me permiten, agregaría o sumaría, em, pues también desde este tipo de espacios, pero también el espacio, por ejemplo, del aula, ¿no? O sea, ahí, Lisset, me parece que también tenemos la oportunidad de sembrar algo. No sabemos si cuánto vaya a cosechar, pero creo que también ahí está la esperanza y pues más bien exhortándote a a ti como representante de tu generación y a los más jovencitos, pues a tener siempre como sus antenas paradas y nombrar, ¿no? O sea, la importancia de nombrar las cosas, las situaciones, lo que es violencia, porque si no empezamos también a nombrar, normalizamos como inició el conversatorio, ¿no? Y me parece que eso es algo de lo que, entre otras cosas, hacen los autores que participaron en el número de la revista, nombrar. Y creo que también está en otra manera también de nombrar a través de, como decía Manuel, a través del cine, a través de ir a la calle, a través de otras expresiones culturales, ¿no? Y bueno, para ir cerrando, Ramiro, no sé si tú quisieras, primero Manuel y después Ramiro, el que lo vayas pensando, para cerrar. Pues después de decenas de números de de la revista, ¿no? Em, que encontraste y con eso cerrar como eco de tus propias inquietudes, ¿no? Que dijiste, sí, va. Adelante, Manuel. Sí, yo justo para cerrar también un poquito o para tener más ideas, me gustó todo lo que se ha estado Ujú, diciendo. Me parece que también es confiar y saber, bueno, esto que decía Alberto, saber que las ujú. personas somos así. Y también confiar en que podemos ser de otra manera. Y me parece que también tratar de hacer los ejercicios filosóficos de solo pensar en binomio, ¿no? Como razón-emoción. Porque podemos pensar más allá de un binomio. Y también recuperar ejercicios muy prácticos, porque pensaba como en el pueblo saharaui, donde las mujeres han logrado eliminar muchas cosas de violencia, aunque viven en una situación muy extrema como es un estado que está en el exilio. Entonces, me parece que a lo mejor también es ver esos otros ejemplos que nos posibilitan en la práctica cotidiana elementos así. Si ellas y ellos han podido, pues ¿por qué nosotras y nosotros no? Muchas gracias, Manuel. Ramiro, no sé si alguien más quiera antes de ir cerrando. Pues no, pues definitivamente creo que es una impronta de Occidente, ¿no? Es algo
muy metido en nuestra conciencia contemporánea, esta ficción del individuo que desde su soledad lo puede todo, ¿no? O sea, pero que es verdaderamente una ficción. No, estamos hechos para el complemento. El ser humano no es para la planificación y la realización exclusivamente en su singularidad. Requiere del otro, ¿no? Es un trabajo conjunto. Entonces, bueno, como decía Silvana Rabinovich, ¿no? Es sujeto porque está sujetado a los demás, ¿no? Qué diferencia de entenderlo de esa manera. Entonces, bueno, me parece que frente a eso, el contrapeso que se puede hacer desde la reflexión filosófica de la alteridad, de la preservación de la dignidad de la diferencia, pero una preservación de su dignidad de diferente que se preserve desde su diferencia. No que tanto lo homologo, lo digiero desde la mismidad y entonces lo valoro porque ya lo asimilé o lo digerí, no, que se preserve diferente, que es la posibilidad de que siga siendo diferente y aún así es digno y merece el respeto, merece su estancia en el mundo, etcétera, pues me parece que es algo muy, muy valioso. Como decías, Carla, estoy totalmente de acuerdo, el aula es uno de esos espacios que tenemos y que gozamos de ese foro donde se puede llegar a los jóvenes, ¿no? Pues los que ya llevamos varios años en esto, vamos notando también cambios cualitativos, ¿no? En las concepciones que estos jóvenes tienen al llegar con nosotros al nivel licenciatura y que nos dice que pues sí es necesario esta rebeldía, presentar un contrapeso a estas tendencias que nos ayuden a pensarnos desde, desde la otredad. No desde nuestra propia posición en el mundo y nuestra singularidad, sino desde la otredad. Muchas gracias, Ramiro. Pues te regreso la palabra, Alberto. Gracias, Carla, y gracias también, Lisette, gracias, Manuel, y gracias, Ramiro, nuevamente por la oportunidad que nos diste de compartir estos textos en la revista. Y muchas gracias a todos a quienes nos siguieron a través de la transmisión de Facebook y también a quienes nos puedan estar viendo a través del video de YouTube, que también estará en nuestro canal días después de que se publica esta conferencia. Recuerden que el proyecto Narrativas Democráticas es un proyecto avalado por la Coordinación de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Mi nombre es Alberto Ruiz, coordinador de dicho programa de investigación. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos dentro de 15 días.